pequeños. Amén. Y esta mañana quiero dejar el lugar a nuestra hermana Lupita, que estará compartiendo la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Amén. Gloria sea al Señor. En esta mañana le doy gracias a Dios porque Él en su misericordia me escogió en este día para que yo fuera la portadora de su palabra. Hermanos, les confieso, estoy muy nerviosa, pero sé que el Espíritu Santo es el que va a hablar a nuestras vidas. Amén. También quiero darle gracias a nuestros pastores, a los padres de esta casa, por su confianza hacia mí. Sabemos que no es fácil prestarle su púlpito a cualquiera, y ellos me escogieron también en este día a mí. Gracias, pastores. Vamos a orar para que sea el Señor el que en esta mañana hable, que sea el Señor el que traiga una palabra que nos renueve, una palabra que nos vivifique. Amén. Padre nuestro, bendito Dios soberano, Rey de gloria, te damos gracias y te damos a ti toda gloria y toda honra, porque tú eres bueno con nosotros en todo tiempo, Padre. Bendecimos tu nombre y en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para suplicarte que hables a nuestras vidas, que traigas una palabra que nos llene, una palabra, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Padre, te ruego que uses mi vida, que sea tu Espíritu Santo hablando en todo tiempo, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea lo que tú quieras que en esta mañana tu pueblo escuche. Pon, Señor, un carbón encendido sobre mis labios para que yo solamente pueda hablar lo que tú quieras que yo hable en este día. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu infinita bondad, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, vamos a leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3 y 4, en la versión Reina Valera 60. Y la palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En esta porción de la Escritura podemos observar que el Señor dice que Él va a guardar en completa paz a aquellos que perseveran en Él. Cuando yo meditaba en esta palabra le decía: Señor, ¿pero qué es perseverar? Y el Padre me guiaba a entender primeramente qué significa perseverar. Y podemos ver que es una virtud importante para nosotros como cristianos, porque queremos vivir de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, de acuerdo a los principios que el Señor estableció en ella. La palabra perseverar significa mantenerse firmes a través de. Entonces, según lo que la Biblia nos dice, podemos entender que perseverar es la capacidad que tenemos de seguir adelante sin desviarnos de la verdad. A pesar de que vengan las pruebas, a pesar de que vengan luchas, a pesar de que vengan tentaciones, desafíos, incluso tribulaciones en nuestra vida, nosotros debemos perseverar, mantenernos firmes, tener nuestra mirada puesta en el Señor, confiar en que aún en medio de la circunstancia adversa, el Señor está ahí, el Señor está extendiendo su mano, el Señor está mostrando su misericordia en medio de alguna enfermedad, en medio de alguna situación difícil, en medio de una familia que no está unida, no sé, las circunstancias difíciles que muchas veces se presentan en nuestra vida y que nosotros decimos: pero ¿por qué, Señor? No entiendo, no comprendo por qué pasa esto, no comprendo por qué tengo que sufrir esto o por qué tengo que ser probado. Pero el Señor nos dice: persevera, persevera. Nuestra fe tiene que estar puesta todo el tiempo en el Señor. Nuestros ojos, nuestra mirada debe de estar puesta en aquel que nos da vida, en aquel que nos trae salvación, en aquel que nos da todo sin pedirnos nada a cambio. ¿Cuántos decimos amén? Perseverar también significa no darse por vencido. Muchas veces caminamos
caminamos por la vida y nos encontramos un obstáculo. ¿Y qué hacemos? Nos detenemos, no perseveramos. Queremos detenernos y decir, no, yo aquí estoy, yo aquí me quedo en esta zona de confort. Pero el Señor nos dice, persevera, sigue, camina, no te detengas, porque yo estoy contigo, porque yo voy contigo. A veces el camino suele ser largo y muy difícil, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos vencer. Si nosotros nos acercamos al Señor por medio de la oración, Él nos escucha. Tenemos que aprender que cuando nosotros oramos, estamos perseverando y confiando en que el Señor está con nosotros. Que si en este momento no llega la respuesta a esa oración que tenemos para el Señor, no quiere decir que no nos esté escuchando. No, el Señor desde el mismo momento que empezamos a abrir nuestra boca, Él nos está escuchando. Pero Él tiene un tiempo. Y lo que Él quiere es que en medio de esa prueba, de esa circunstancia difícil, nosotros perseveremos confiando en que Él va con nosotros, en que Él tiene el control, en que nuestra vida está en sus manos. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, nos enseñó que aunque vinieran las dificultades, nosotros no debíamos desanimarnos, nosotros deberíamos siempre estar firmes. Deberíamos de ver que Él nos extiende su gracia y su misericordia y nos muestra que Él nos ayuda. A través de su Espíritu Santo, el Señor Jesús nos da la capacidad para que nosotros resistamos en medio de la dificultad, para que nosotros mantengamos nuestra fe y que cuando vengan esas pruebas nosotros podamos salir victoriosos. Que en Él vamos a encontrar la victoria siempre, porque todos sabemos, hermanos, que el Señor pelea nuestras batallas y que Él gana. Él nunca ha perdido, Él siempre gana, pero Él quiere que nosotros tengamos ese corazón lleno de su amor y que nosotros estemos confiando en que Él nos va a ayudar. No importa que nos digan, no, es que Dios no te va a ayudar, porque muchas veces cuando estamos en medio de situaciones difíciles, vienen voces a decirnos, no, Dios no te va a ayudar, Dios te va a dejar ahí en medio de esa enfermedad, o Dios te va a dejar acá en esa situación difícil, o Dios no te va a proveer de lo que tú necesitas, cuando todos sabemos que Dios tiene el control, cuando nosotros sabemos que Dios puede sanarnos, cuando nosotros sabemos que Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra. Su palabra lo dice, que suyo es el reino, suya es la gloria, suyo el poder, suya es la autoridad. Entonces, si nosotros estamos del lado de Dios, ¿por qué nosotros vamos a ser vencidos? Solo el Señor quiere que perseveremos, que no desmayemos, que sigamos, que nos esforcemos en todo tiempo. En la palabra de Dios podemos encontrar muchas historias de personas que perseveraron, que no se rindieron y que pudieron ver la victoria aquí en la tierra. Por mencionar algunos, Job. ¿Qué pasó con Job? Hubo una circunstancia difícil en su vida. La palabra de Dios nos narra que el enemigo le pidió permiso al Señor para tocar la vida de Job. ¿Por qué? Porque Job era fiel y Dios le llamaba mi siervo. Dios sabía el corazón que tenía Job. A pesar de que Job estaba fiel, el Señor permitió que pasara circunstancias difíciles. Su palabra nos narra que perdió todo, bienes, hijos, perdió todo. Incluso su esposa le decía, maldice a Dios y muere. Entonces, Job no escuchó esa voz. Job permaneció, perseveró fiel en su fe, creyendo a Dios. Decía él que aunque su carne estuviera deshecha, él vería a Dios. Y así nosotros, hermanos, que aunque nuestras circunstancias sean difíciles o estemos en una situación que nos roba la paz, digamos, Señor, confío en ti y sé que tú tienes el control.
Ayúdame a mantener esa paz en mi ser. Ayúdame a perseverar en ti, a no desmayar, aunque yo vea que esto es contrario, aunque yo vea que aquello otro viene en contra de mí. Ayúdame, Señor, a perseverar. Vamos a ver el ejemplo de José, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Podemos ver la historia de cómo José fue vendido por sus hermanos. No sé cuántos han leído la historia, pero la Biblia nos dice que los hermanos de José le tenían envidia. ¿Por qué? Porque José era el preferido de su padre, pero era el preferido de su padre porque el Señor así lo había determinado. Jacob había tenido 2 esposas y 2 concubinas con las cuales tuvo hijos, pero no fue José el hijo mayor para que dijera Jacob, pues él es mi primogénito, él va a ser mi preferido. No, Jacob escogió a José como su hijo preferido, y la Biblia nos narra ahí en el capítulo 37 de Génesis que Jacob le hizo una túnica de colores, que él lo vistió. Y asimismo nos narra que en ese capítulo que José había tenido algunos sueños que Dios le había permitido tener, pero que él no comprendía en ese momento. Pero desde ahí el Señor ya le estaba revelando lo que iba a hacer con su vida. Bueno, pues a causa de todo ello, José fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto. Pese a toda circunstancia adversa que José estaba viviendo, él permanecía fiel. En ningún momento dejó de creer en Dios, en ningún momento dijo, Dios no está conmigo. Y miren que estaba en una circunstancia difícil. Fue alejado de su familia, fue vendido como esclavo, tenía que trabajar, tenía que hacer cosas que quizás él no sabía. Llegó a un lugar desconocido, a un país en donde se hablaba otro idioma, pero la palabra de Dios nos narra que la misericordia de Dios estaba con José, y en todo tiempo él mantenía su fe firme en él. A pesar de esas circunstancias difíciles, José permanecía. Bueno, pasó el tiempo. José, como sabemos, llegó a la casa de Potifar y pues halló gracia, tanta gracia que pues él estaba ahí haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios tenía para él. Pero venía algo más a su vida, y fue que la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Vemos entonces que viene otra prueba más para José. ¿Qué hizo José en esa circunstancia? Se mantuvo firme en lo que él creía, se mantuvo firme en Dios. No dijo, bueno, pues esta mujer viene y quiere seducirme, pues yo voy a caer y ya. No, José se mantuvo firme a lo que él había aprendido del Señor. Se mantuvo firme en decir, creo en Dios y no voy a pecar, creo en el Señor y no voy a hacer cosas que al Señor no le agradan. ¿Qué hizo José? Mantener su integridad, y a causa de su integridad fue ¿a dónde? A parar a la cárcel. Estando en la cárcel, el Señor estaba con él, le seguía mostrando su misericordia. Tan es así que la persona encargada de la cárcel delegó a José muchas responsabilidades, pero todo eso solo era parte del proceso que el Señor le estaba permitiendo vivir a José, para que José llegara a un lugar de honra, para que José alcanzara la victoria que el Señor había preparado para él. Porque en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos, y el propósito de Dios era que José estuviera en Egipto para que cuando hubiese hambre en toda la tierra, José tuviera alimento no solo para él, también para su familia, para sus hermanos que lo vendieron, para su padre que estaba en otra tierra sin alimentos. Podemos decir entonces
Pero ¿cómo es que la palabra de Dios nos dice que Jehová estaba con José si José estaba en la cárcel? Nosotros nos preguntaríamos ¿cómo? Diríamos, el Señor lo abandonó, el Señor no está con él porque está en una cárcel. Pero no es así. El Señor estaba ahí, el Señor estaba en todo tiempo con José. Solamente se estaba procesando, solamente estaba pasando por una prueba. Y José se mantenía firme y fiel. Y podemos ver más adelante que viene la recompensa de parte del Señor para José, pues lo hizo gobernador de Egipto y lo puso en un lugar de honra. La palabra nos dice que el mismo Faraón le dijo: solo yo estaré por encima de ti, pero todos debían obedecerlo. O sea, José llegó como un esclavo. Cualquier egipcio hubiera dicho: este es un esclavo, él no me va a mandar, él no va a estar por encima de mí. Pero el Señor le dio la gracia y el Señor le dio la sabiduría a José para que en toda circunstancia él fuera creciendo. Pero ¿qué hizo José? Perseverar. Y aquí es un ejemplo de cómo podemos nosotros perseverar siempre, siempre, aún que venga lo que venga. Nosotros debemos ser fieles a Dios, mantenernos firmes, creer que el Señor está con nosotros. Aunque nuestros ojos terrenales no lo vean, nuestros ojos espirituales sí ven y ven cómo el Señor nos está ayudando. Pero también el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, el Señor quiere que nosotros seamos fieles, porque no es de que, bueno, el Señor está conmigo y me voy a confiar y yo no voy a obedecer, yo no voy a hacer lo que la palabra dice. Si la palabra de Dios nos dice, orad sin cesar, ¿qué tenemos que hacer? Orad sin cesar. ¿Para qué? Para que el Señor esté con nosotros. Y así como vemos el ejemplo de José, podemos ver también otro ejemplo de perseverancia en Josué. Josué, como todos sabemos, estuvo con Moisés. Él ayudaba a Moisés. Y Josué, desde el inicio, estuvo caminando, viendo lo que Moisés hacía. Entonces, Josué se enfrentó a muchos desafíos, los mismos desafíos a los que se enfrentó Moisés cuando estaban cruzando el desierto. Pero Josué se mantenía. Josué no dijo: no, voy a atravesar el desierto y aquí me voy a quedar, como muchos israelitas. Si leemos la palabra del Señor, nos dice que mucho del pueblo que salió de Egipto como esclavo se volvió atrás, quería regresar. Decía: pero estábamos mejor en Egipto, allá teníamos que comer, aquí ni siquiera hay donde nos entierren si morimos. Pero Josué, en medio de esas circunstancias, permaneció firme hasta que Moisés murió y el Señor le encomendó a Josué guiar a su pueblo a la tierra prometida. Esto lo podemos ver en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 2, desde la Nueva Traducción Viviente. Y dice: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda.
entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Ahí el Señor nos está hablando a nuestra vida. ¿Qué dice? Que nos aseguremos de obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice que si nosotros lo hacemos, estará con nosotros todos los días, pero nos da una recomendación: estudia constantemente. Dice, medita de día y de noche. Es decir, aun cuando estemos dormidos, nosotros podemos estar pensando en lo que Dios tiene para nosotros, perseverando en nuestra fe hasta que nosotros alcancemos esa victoria, hasta que nosotros podamos ver la mano de Dios extenderse sobre esa situación difícil. Como les decía, llámese enfermedad, llámese escasez, llámese falta de trabajo, llámese una situación adversa, lo que sea, en cualquier circunstancia el Señor estará con nosotros. Pero dice, asegúrate de obedecer. Entonces, una forma en como nosotros podemos perseverar es obedeciendo al Señor, es obedeciendo a lo que está en su palabra, es meditando y estudiando en todo tiempo. No solamente cuando venga la enfermedad, no solamente cuando esté atravesando esa situación difícil, no, en todo tiempo estemos orando, en todo tiempo estemos meditando, en todo tiempo estemos estudiando, porque dice, de esta manera prosperarás y te irá bien. Esa es una recompensa que el Señor nos da, que al perseverar nosotros vamos a prosperar, en lo que hagamos nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor, porque estamos manteniendo nuestra fe firme en Él, porque nosotros podemos decirle, Señor, yo sé que estoy atravesando esta situación difícil, pero tú estás conmigo. Dice en el Salmo, que en el Salmo 23, que tu vara y tu callado me den ¿qué? Aliento. Entonces, ahí también podemos perseverar, meditando en la palabra del Señor. Podemos ver que Josué es un ejemplo de perseverancia que le sirvió a Dios hasta el último momento. Él no desmayó, sino que él perseveró hasta alcanzar la victoria. Y fue así que al final de su caminar, el Señor lo recompensa y le llama, en la palabra de Dios le dice, siervo de Jehová. Y yo creo que no hay mejor recompensa que nosotros seamos llamados siervos de Jehová. Que no hay mejor recompensa que agradar al Señor. Otro ejemplo de perseverancia que podemos encontrar, pero ya en el Nuevo Testamento, es a través de la vida del apóstol Pablo. Como todos sabemos, el apóstol Pablo en un principio fue perseguidor de la iglesia. Incluso él estuvo presente cuando mataron a Esteban, cuando lo apedrearon. Sin embargo, el Señor ya había escogido al apóstol Pablo para que él llevara su palabra hacia los gentiles, hacia aquellos que no conocían del Señor. El apóstol Pablo tuvo mucho éxito como misionero. Donde quiera que él iba y predicaba, la gente se convertía. Pero asimismo, como mucha gente se convertía, también había muchos adversarios. Y Pablo atravesó circunstancias difíciles en muchas ocasiones. Lo encarcelaron, sufrió naufragios, lo mordió una serpiente, lo apedrearon. Pablo pasó por muchas circunstancias difíciles, pero como él había tenido un encuentro con el Señor, él no se rindió, él perseveró en su fe y gracias a ello el Señor lo recompensó, y la palabra nos dice que el Señor lo llevó hasta el tercer cielo. Imagínense qué hermoso privilegio que después de haber tenido una vida difícil, una vida que no honraba a Dios, pero que al tener un encuentro con el Señor lo transforma y le permite llegar hasta el tercer cielo.
en ese momento yo creo que Pablo decía, ¿cómo yo que hice esto, cómo yo que hice el otro puedo estar aquí? Pero la gracia y la misericordia de Dios mantenía a Pablo en esa fe. Perseveremos en la fe, hermanos, perseveremos, que nada nos haga desmayar, que sigamos firmes y fieles en todo momento. Otro ejemplo que vamos a ver, y este ejemplo nos guía a perseverar en la oración, y lo vamos a leer en el libro de Lucas, en la parábola de la viuda persistente. Se encuentra en el capítulo 18 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola nos enseña que esa mujer insistía una y otra vez delante de ese juez para que le hiciera justicia. La misma parábola nos deja ver que si el juez, que no era temeroso de Dios, le hizo justicia, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a hacer a nosotros justicia si nosotros perseveramos, si nosotros permanecemos fieles orando al Señor. Dice en esta porción de la palabra que debemos orar siempre, siempre, sobre toda necesidad que tengamos. Debemos orar, y dice, y no desmayar. Hermanos, ¿cuántas veces oramos y como no vemos una respuesta, desmayamos y dejamos de orar por esa petición? Decimos: no, pues el Señor no me contesta, ¿para qué sigo orando? No va a cambiar, voy a seguir en esta circunstancia, voy a seguir estando enfermo, no, mi familia no se va a convertir, o mis hijos van a seguir en rebeldía, o nunca voy a tener un trabajo, o siempre voy a vivir en escasez. ¿Cuántas veces nosotros hablamos palabras que en lugar de aumentar nuestra fe, hacen que nuestra fe mengüe? Muchas. Pero la palabra de Dios nos enseña que sobre toda necesidad oremos, y sabemos que Él en su tiempo va a dar respuesta. En su tiempo Él va a venir y nos va a decir: aquí está, hijo, toma. Tú me pediste un trabajo, aquí está. Hijo, tú me pediste sanidad, yo te la doy. Hijo, tú me pediste libertad, ten tu libertad. Hijo, tú quieres una familia unida, que haya una restauración en tu familia, toma, hijo, aquí está la restauración para tu familia. Nos dice: hijos, oren siempre. Pero qué difícil es, ¿verdad, hermanos? Qué difícil es orar y no ver una respuesta. Qué difícil es orar en todo tiempo. Creemos que cuando oramos el Señor nos escucha, pero queremos que oro 2 minutos y el Señor: sí, hijo, aquí está. No, el Señor nos dice: ora siempre, ora siempre, ora siempre. Es decir, habla conmigo, porque orar es hablar con el Señor. Es decirle: Señor, confío plenamente en ti, confío en que tú estás extendiendo tu mano, que tú me vas a salvar, que tú me vas a rescatar. Yo quiero perseverar, ser perseverante en la oración hasta que yo vea la respuesta, y aún viendo la respuesta, perseverar, porque muchas veces también sucede que Dios nos da la respuesta,
nos las da y nos olvidamos. Al fin el Señor ya me dio la respuesta que yo quería. Al fin mi esposo ya se convirtió. Al fin ya tengo un trabajo. Al fin ya esto. Pero no, el Señor nos dice: persevera en la oración. Perseveremos en estar en constante comunicación con el Señor. Aunque las circunstancias sean difíciles, hermanos, debemos orar en todo tiempo. Aunque vayamos manejando, aunque vayamos camino a la escuela, aunque vayamos, no sé, lo que estemos haciendo, el Señor escucha. Porque erróneamente creemos que la única oración que escucha el Señor es cuando lo hacemos de rodillas. No. Cuando Pedro iba a caminar sobre la mar y que se estaba hundiendo, él oró al Señor y solo dijo: Señor, sálvame. Solo dijo: Señor, sálvame. Y el Señor lo escuchó y lo salvó. Porque Pedro tuvo la valentía, tuvo el valor de caminar sobre las aguas, pero le faltó fe, dudó y se estaba hundiendo. ¿Y qué hizo? Iba caminando, no estaba hincado, iba caminando y le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y vino el Señor y lo salvó. ¿Por qué? Porque había un plan para la vida de Pedro. Porque el Señor ya había escogido a Pedro con un propósito: el de predicar su palabra. Porque la Biblia nos enseña que cuando el apóstol Pedro predicó, se convirtieron muchas personas. No fue una, no fue dos. ¿Alguien sabe cuántas fueron? La palabra de Dios nos dice que cuando él predicó se convirtieron 3,000 personas. O sea, ¿por qué? Porque el Señor ya tenía un propósito. Pero Pedro perseveró, oró, le creyó al Señor. Y al perseverar, el Señor lo usó de una manera poderosa. Dejémonos que el Señor nos use. Oremos en todo tiempo y digámosles: Señor, aquí estoy. No importa lo que estés haciendo, hermano, ora al Señor. No importa por dónde estés, ora al Señor. Y ya por último, vamos a hablar del ejemplo más hermoso de perseverancia, que es el de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado. La Biblia nos menciona que Él padeció muchos sufrimientos, pero Él perseveró. Fue rechazado, rechazado por aquellos quienes había venido a salvar. El Señor Jesucristo fue menospreciado por el pueblo por el cual Él había venido. Sin embargo, el Señor Jesús perseveró, y gracias a su perseverancia hoy nosotros tenemos salvación, porque Él no se negó a ir a esa cruz y decir: no vale la pena, ni siquiera me atienden o no me hacen caso. El Señor Jesucristo perseveró y fue fiel al mandato que nuestro Padre Celestial le había dado. Él, por amor a nosotros, resistió, nunca se rindió, perseveró hasta el final, y gracias a ello nosotros hoy tenemos acceso a Dios, a la salvación y a la vida eterna. Por eso nosotros debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y, a pesar de toda circunstancia, de todo sufrimiento, perseverar en el camino del Señor, para que un día el Padre nos dé la recompensa aquí en la tierra y allá en el cielo. Si perseveramos en el camino del Señor y en la oración, vamos a tener la respuesta que nos da esperanza, la respuesta de que el Señor va a responder en su tiempo y en su momento, la respuesta de que el Señor está con nosotros en todo tiempo, y saber que al perseverar nosotros en el camino, siendo obedientes, siendo fieles, el Señor no nos va a dejar, el Señor nos va a dar la victoria. No será al instante, no será al momento, pero va a ser en el tiempo del Señor, en el tiempo que Él haya determinado, porque no fuimos nosotros quien escogió al Señor, el Señor fue quien nos escogió a nosotros, y debemos de darle gracias por eso.
Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Señor, por traer salvación a nuestras vidas. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Hermanos, les invito a que el que quiera pasar al altar y decirle: Señor, ayúdame a perseverar en ti, que pase. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles a Él, a ser obedientes y a orar en todo tiempo. Padre nuestro, soberano Rey, hemos escuchado una palabra, Señor, que ha venido a nuestras vidas como un refrigerio, Padre. Y hoy, Señor, venimos delante de ti, suplicándote, amado Dios, que nos ayudes a perseverar fieles a ti, Señor, a no desmayar, a pesar de las circunstancias difíciles, Señor, a pesar de lo que estemos atravesando, Señor. Te rogamos que vengas, Señor, en nuestro pronto auxilio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a permanecer, Señor, en tu camino en todo tiempo, a ser guiados por ti, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, a tener oídos atentos, Padre, para entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Permítenos, Señor, perseverar, Señor, ser fieles a ti, así como tú eres fiel con nosotros, amado Dios. Queremos vivir, Señor, siempre bajo la sombra de tus alas, Padre. No importa lo que atravesemos, Señor, porque sabemos que tu misericordia y tu gracia van con nosotros, porque sabemos que tú estás con nosotros, dándonos ese aliento de vida, Padre. Ayúdanos, Señor, para que nuestras fuerzas, Señor, sean renovadas y pidamos siempre estar, Señor, en constante comunión contigo, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos perseverar, Señor, mantenernos fieles a tu palabra, fieles a tus obediencias, Señor, fieles a todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos, Señor, perseverar en ti en todo tiempo, Padre. Ayúdanos a que en medio de esa circunstancia difícil, Señor, tu palabra nos dé ese aliento de vida, Señor, a perseverar siempre en constante oración, Padre, así como dice tu palabra, siempre a no desmayar, a confiar en que tú tienes el control, Señor, y a esperar en ti, sabiendo, mi Dios, que de ti viene la recompensa, sabiendo, mi Señor amado, que de ti viene la victoria, Padre, que tarde o temprano nuestros ojos verán lo que tú, Señor, has preparado para nosotros. Señor, ayúdanos, Padre. Nuestra oración esta mañana es que haya perseverancia en todo nuestro ser, Señor, que podamos siempre estar a tus pies, amado Rey. Ayúdanos, Padre, a ser fieles. Perdónanos en lo que te fallamos, Padre, y ayúdanos a mantenernos firmes en tu camino, firmes en tu palabra, Señor. Te rogamos, amado Dios, en esta mañana que ministres nuestras vidas, Señor, y que nosotros entendamos, Señor, lo que tú has hablado, Padre, porque sabemos que de ti ha venido, Señor, toda palabra, y tú, Señor, nos estás impulsando en esta mañana, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Si hemos fallado, si hemos desmayado, Señor, y no hemos perseverado, te pedimos que nos ayudes, Señor, para que cada día nuestras fuerzas, Señor, estén a tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor amado, que perseveremos, Señor, hablando de las maravillas que tú haces, Señor, que no importa que haya circunstancias difíciles, Señor, nosotros siempre te demos la gloria, nosotros siempre te demos la honra, Padre, que perseveremos, Señor, confiando en que tu misericordia, Señor, tu piedad y tu bondad están con nosotros en todo tiempo. Señor, queremos ser fieles a ti, Señor. Por nuestras fuerzas no podemos, pero si tú estás con nosotros, Señor, tu palabra dice que quien contra nosotros, Padre. Ayúdanos, Dios amado. Ayúdanos, Padre, a perseverar en tu camino. Ayúdanos, Señor, para que en toda circunstancia vengamos a ti, Señor. Que nuestras vidas sean rodeadas de tu gracia, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean llenas
fieles a ti, Señor, en todo tiempo. Fieles en toda circunstancia, Padre. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Señor. Extiende tu misericordia, tu piedad en esta mañana sobre la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sobre la vida de todos y cada uno de los que nos ven a través de la transmisión, Señor. Queremos ser fieles, Padre. Queremos ser fieles a ti, Señor, porque sabemos que en ti hay victoria. Nuestra vida está en tus manos, nuestro ser está en tus manos, Señor. Tú tienes el control, tú tienes, Señor, todo en tus manos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y hoy nuestra oración es que nos ayudes a mantenernos fieles, a mantenernos firmes, que nuestra fe no mengue, por el contrario, que nuestra fe sea aumentada cada día, que nuestra fe crezca, Señor, confiando en todo momento en tu gracia, confiando en ti, Señor, porque tu palabra dice que los que confían en ti se guardarán en completa paz, Señor. Trae paz a nuestros corazones, Señor, pero ayúdanos a permanecer, Señor, fieles en tu camino, permanecer y no desviar nuestra mirada, Señor, no ir en pos de cosas que te desagradan, permanecer, Señor, y honrarte en todo tiempo, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, porque sabemos que tú estás, Señor, en control total y absoluto de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, gracias por hablarnos, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy tú has hablado, Señor, que perseveremos en ti, que perseveremos en todo tiempo orando, Padre. A ti damos, Señor Jesús, toda gloria. A ti damos, Señor Jesús, toda honra, porque sabemos, mi Dios, que el que persevera en ti un día podrá mirar tu rostro, un día podrá estar delante de ti y agradecerte por tu grande amor, por tu grande favor. Gracias, amado Rey. Gracias te damos en esta hora, Señor amado. Y te rogamos, te suplicamos, Señor, ayúdanos a perseverar en ti, en medio de cualquier circunstancia, Señor. Llámese enfermedad, llámese necesidad, llámese, Señor, como se llame, porque tú todo lo sabes y tú todo lo conoces, Padre. Te bendecimos y te damos a ti toda gloria y toda honra, en el único, santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Le dejo este lugar a nuestra pastora, que tiene unos avisos para nosotros. Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Adoramos su santo nombre. Amén. Recuerda que esta es una iglesia que está preparando discípulos, que está preparando evangelistas, profetas, apóstoles, maestros. Y lo creemos. Creemos que hay palabra en la casa. Amén. Y como lo decía el profeta, los milagros, la palabra va a salir de aquí, va a salir de cada uno de nosotros. Así que estemos preparados. Prepárate, porque quizás en algún momento vas a ser tú quien esté acá arriba. Aunque no lo creas, aunque digas yo no tengo la capacidad, yo no tengo palabra que dar, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Y es el quien nos ayuda, que nos sostiene y que nos da esa palabra que el pueblo necesita. Amén. Vamos a recordarles a las damas. Y 16 tenemos nuestro congreso de mujeres. ¿Cuántas están emocionadas? Amén. ¿Cuántas ya tienen 5 invitadas? Ya tenemos algunas invitadas, que nosotras podamos compartir
de eso que conocemos, de eso que nosotros disfrutamos en cada culto de dama, que puedas traer a una invitada. Amén. Nuestra hermana Araceli les va a estar repartiendo algunos volantes. Hermana, si puede pasar, por favor. Si le prestan un micrófono, por favor. Recuerda, 15 y 16. Si sigues nuestra página, puedes entrar a la página, puedes ver qué información hay, y también hay un número al cual puedes comunicarte. Si tú traes tu celular, mi hermano, mi hermana, no nada más es para las damas, que los puedas sacar en este momento y puedas compartir la publicación. Si no sigues la página, comienza a seguirla, Iglesia Monte Ararat, que puedas compartir la publicación. Amén. Que cada día, hasta que se llegue el 15, podamos compartirlo. Amén. Como un recordatorio. Adelante, hermana.